todos los esfuerzos que buscan la justicia social en este país. Vienen desde años trabajando para que esta ley pueda ser no solo actualizada, sino también pueda ser evaluada la política de víctimas para que puedan acceder a los derechos pues, a los que le han sido reconocidos históricamente. Un saludo muy especial también a Eucari Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, a toda su, digamos, a quienes conforman esta Mesa Nacional en el nivel nacional, departamental y municipal. A Eurico Guerra es coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas y coordinador de la Comisión Legislativa. Gracias, Odorico, por todos los años de trabajo, de elaboración de las normas y propuestas de la que nos nutrimos y que fue la base de esta reforma. Sin ese trabajo histórico hubiera sido muy difícil para este gobierno también tener los elementos que hoy tenemos para iniciar este diálogo nacional tan importante para el acceso a la justicia de las víctimas. A Lucho Acosta, víctima del conflicto armado y coordinador de la Guardia Indígena Nacional, uno de los sujetos de mayor victimización en el marco del conflicto armado. Gracias también a Keniu Alfred Newbat, víctima del conflicto armado del pueblo raizal, representante de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. También quiero saludar a Sally García, subdirectora general de la superación de la pobreza de prosperidad social, a Mariana Ardila, nuestra compañera del Ministerio de Justicia, quien lidera, digamos, la articulación de todas las entidades de gobierno alrededor de este proyecto de ley, a nuestra compañera Gloria Cuartas, directora del acuerdo de la implementación de paz fundamental en todo este proceso, con quien hemos venido trabajando en el proceso de articulación y con quien trabajamos esta propuesta. A la directora general de búsqueda de personas desaparecidas, Luz Janet Forero, con quien también trabajamos, revisamos las propuestas hechas por las víctimas y la institución. A María Gaitán, nuestra compañera directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, con quien trabajamos también de la mano en mejorar no solamente la política de víctimas, sino articular la política de víctimas con la de paz y las adecuaciones y mejoras al Centro Nacional de Memoria. A quienes nos siguen a través de todas las plataformas digitales y a todos los que nos acompañan, a los honorables congresistas que nos acompañan hoy, que también apoyan y que estarán liderando también los debates en favor de esta reforma. ¿Para qué la reforma de ley? La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de la Ley 1448 de 2011 es un hito en el reconocimiento de los derechos de la población víctima del conflicto en nuestro país. Sin embargo, su implementación no ha cumplido a cabalidad los objetivos que ahí se propusieron. Por lo menos en estos últimos años se han realizado varios llamados y propuestas para su revisión y modificación. La firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FAREP aprobaron la Ley 2272 del año 2022, el recrudecimiento del conflicto y el significativo aumento en el número de víctimas, así como la identificación de nuevas necesidades para su reparación y las dificultades advertidas por los órganos de control en la implementación de la ley, ha dejado en evidencia la necesidad de hacer una reforma legislativa con el fin de mejorar la efectividad y el acceso a derechos de las víctimas y a mejorar los problemas que enfrentan ellas y en el marco del conflicto armado que hoy todavía padecemos. El Gobierno Nacional realizó un estudio minucioso de la situación actual del goce efectivo de los derechos de las víctimas y a partir de un ejercicio técnico abordó 10 temas que presentan dificultades estructurales y que pueden ser ajustados con el fin
de lograr avances significativos y superar las brechas que enfrenta la implementación de la política de víctimas. Con esta propuesta estamos dando cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo Final de Paz firmado en el 2016. Buscamos atender a recomendaciones de los órganos de control y contribuir a la superación de la situación del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en atención a el desplazamiento forzado, que es uno de los mayores hechos de victimización que padece Colombia. Esta propuesta contó con un ambicioso proceso de participación, compilación, sistematización y análisis de propuesta. Es el resultado de un proceso amplio de construcción de consensos, asegurando la participación y la voz de las víctimas. Examinó y recibió fundamentalmente una propuesta muy importante construida por la Mesa de Participación de Víctimas. Se consideraron detalladamente los aportes de las víctimas resultantes de un espacio amplio de 2017. Se realizaron los aportes y se analizaron y se consignaron aportes de organizaciones de víctimas que históricamente se han dedicado a analizar, a hacer recomendaciones en la mejoría de la política de víctimas, que no son parte de la mesa de participación, que no están organizadas, pero que enviaron propuestas desde diferentes regiones del país. Entre otros, también propuestas de víctimas de diferentes territorios, de pueblos étnicos, de organizaciones que se han dedicado a trabajar y hacer análisis alrededor de los derechos de las víctimas. Se habilitó un instrumento de recolección de información en el que se recibieron más de 1.400 propuestas. Se realizaron 32 eventos en el que participaron más de 1.700 personas. Este proceso estuvo caracterizado por el reconocimiento de la condición política de las víctimas en la agencia de sus derechos y del acumulado experto y técnico del movimiento de víctimas en su condición de sujeto de la política. El compromiso con la paz total implica abordar de manera integral las necesidades de las víctimas del conflicto armado, pero también su proceso de articulación con el acuerdo de paz y su efectiva implementación. Reconocemos que la paz sostenible y duradera no solo implica la ausencia del conflicto armado, sino el cumplimiento y la materialización de los derechos de las víctimas. Actualmente cursan en el Congreso otros proyectos que la mayoría de sus propuestas buscan también tener un debate democrático, pero debemos decir que esta es la única reforma que tuvo un proceso de participación, de amplitud y que garantizó como eje central una discusión y una construcción efectiva con las víctimas, pero también con todas las entidades de gobierno nacional y las entidades de paz. Aspiramos que este proyecto de ley sea una base estructural para que se puedan dar las discusiones en materia de progresividad de los derechos de las víctimas. También este proyecto de ley, paralelamente al debate en el Congreso, será radicado oficialmente a las mesas de concertación, la de pueblos indígenas, la del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, y la del pueblo gitano, para que su derecho constitucional a la consulta previa se pueda materializar y no exista la regresividad de sus derechos en el debate que se va a dar en el Congreso de la República. Y aseguraremos que en todo el debate legislativo estén miembros de estas organizaciones para debatir de la mano del Congreso y con la representación de las instituciones públicas, la defensa y el cumplimiento de los derechos y de los objetivos que nos proponemos en esta discusión de la reforma liderada por el Gobierno Nacional. Hemos trabajado aquí muchas entidades de gobierno, no solo la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas ha sido una institución fundamental en el proceso de articulación, pero aquí esta es una reforma liderada por todo el Gobierno Nacional. Por eso, por acá vimos el liderazgo del Ministerio de Justicia,
¿cierto?, que presentará y radicará la norma, pero también acá están muchos directores y directoras de entidades que no solamente recibieron, sino concertaron con víctimas, que además mejoraron y que además revisaron toda la situación de sus instituciones y que aportaron en esta mejoría de propuestas. Entonces quisiera también decirles que esta pluralidad de propuestas y de esfuerzos en medio de la diversidad muestra un interés de incluir los derechos de las víctimas realmente en la agenda pública. Es el momento de las víctimas. ¿Qué se propone en la reforma liderada por el Gobierno Nacional? El Gobierno aborda propuestas estructurales de la política que han sido identificadas por la Corte Constitucional, las propias víctimas, los órganos de control, las organizaciones sociales, y propone los siguientes ajustes para subsanar esas dificultades históricas. Después de escuchar, después de dialogar, después de cruzar información, de ponderar, de revisar, encontramos unos puntos donde consideramos que son parte del debate legislativo y que por eso requerimos avanzar, y por eso hemos desarrollado un articulado que quisiera poder resumir en estos puntos y que próximamente radicaremos también con el acompañamiento de las diferentes instituciones que construimos y las mesas de víctimas y quienes nos acompañen, porque aquí recogimos realmente, esto es un hito también histórico, es decir, poder ver cómo un gobierno, una institucionalidad sí puede, ¿cierto?, defender los intereses de la ciudadanía y puede poner la discusión pública, que es lo que le debe asistir también en las instituciones democráticas, y que espero que esta generación de jóvenes y digamos que tenemos en el país, que también hoy estamos llegando al gobierno del cambio, ojalá esto marque un hito de comportamiento en las diferentes instituciones que vienen y que nosotros, quienes empujamos el cambio, podamos ayudarlo a ver y a transformar. Entonces, en materia de definición de víctimas y registros, la normatividad que proponemos busca fortalecer las medidas de atención y reparación para aquellos miembros, digamos, víctimas que dentro del acuerdo de paz se estableció que tienen derecho y que requerimos reglamentar también. Reconocer la victimización de quienes, los jóvenes que fueron reclutados forzadamente cuando estos se desmovilicen antes de los 23 años, que fue uno de los debates del acuerdo de paz. Reconocer los derechos de las víctimas en el exterior, independientemente de su estatus migratorio, en donde el país habita, si goza o no de medidas de protección internacional, refugio o asilo. Buscamos garantizar las condiciones necesarias para brindar una respuesta oportuna y eficaz a la protección de sus derechos, crear una segunda oportunidad para que las personas que se consideren víctimas declaren y puedan solicitar su inclusión en el registro único de víctimas, el acceso a medidas de asistencia, atención y reparación. Reconocer el confinamiento que padecen las comunidades para garantizar que se les preste la correspondiente atención humanitaria. Comprometer, tenemos un punto, digamos, de financiación, algo que salió, algo dentro de los criterios, después de escuchar mucho, nosotros decíamos, si la ley de víctimas tiene aspectos muy positivos, no puede hacerse una reforma regresiva y no puede hacerse una reforma sobre todo, sino una reforma que sirva y que de verdad sea de la discusión legislativa. Y uno de los puntos que hablamos es que esta reforma no puede ser regresiva. El otro punto es que debe articular la política de paz con la política de víctimas, porque eso quedó establecido en el punto 6 del acuerdo y eso es una deuda que tiene el Estado colombiano y que a este gobierno le toca cumplir. Pero eso no lo puede cumplir sin participación y por eso ha sido importante surtir este proceso. Entonces, un tema tiene que ver
con que se ha reclamado revisar la definición de víctima y el registro, y aquí traemos esas propuestas de articulación. También el tema de la financiación, es decir, nosotros sabemos que tenemos, digamos, tenemos más víctimas y siguen creciendo mientras el conflicto armado no se cierra. Muchas de ellas, la mayoría, que están en situación de extrema pobreza. Y requerimos hacer un esfuerzo en este gobierno ético, también no solo por reflexionar, sino por buscar fuentes de financiación para que realmente las víctimas sean reparadas, pero también logremos efectivamente fuentes que resuelvan ese déficit de atención histórico que han tenido. Entonces, hemos puesto una propuesta de articulado que compromete desde el alto, digamos desde el alto gobierno, desde el nivel más alto, la búsqueda de diversas fuentes de financiación para lograr los recursos que requiere la reparación a víctimas con la creación de una comisión de financiamiento. Y esto es algo que sale, digamos, de las propuestas de las víctimas, que tuvo un debate muy importante también en el gobierno, pero es en sí misma uno de los debates que más aporta en el debate que se va a dar en el Congreso de la República. Incluir la financiación de los recursos de regalías para los proyectos que busquen la estabilización socioeconómica de la población desplazada y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Fortalecer el enfoque diferencial e interseccional de tal forma que se consideren las particularidades, las vulnerabilidades de ciertos grupos de población debido a su edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad, origen étnico, territorial y cultural, de tal forma que las medidas de ayuda humanitaria, atención de asistencia, reparación integral mitiguen los riesgos específicos que enfrentan los sujetos de especial protección constitucional y atendan los problemas que les afectan. Reconocer y adoptar el enfoque de los derechos basados en el reconocimiento de todas las personas titulares de derechos y hacer un ejercicio, digamos, garantizar esto como un eje fundamental en las condiciones, digamos, de dignidad, de igualdad y de no discriminación. Mejorar la comprensión de los enfoques de niñez, género, discapacidad y vejez. Incorporar el enfoque territorial a partir del reconocimiento de las necesidades, características, particularidades económicas, sociales, territoriales de las víctimas. Fortalecer las medidas de protección para garantizar el liderazgo social y político y organizativo de las mujeres, así como las medidas de prevención y protección para niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado. Comprometer al Estado con toda la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser causas de hechos victimizantes u originar un impacto diferencial o desproporcionado en las víctimas en las medidas de atención, asistencia y reparación, que es algo que todas las víctimas pidieron. Adecuar al Estado para tratar dignamente a las víctimas del conflicto armado. Adoptar un enfoque sin daño como la conciencia de que toda intervención por parte de las autoridades estatales puede tener impactos potenciales en la vida de los individuos y las comunidades. En materia de articulación de las instituciones de la paz y la política de víctimas, nos propusimos unos articulados que fortalecen la articulación entre las instancias y sistemas institucionales para que sea efectiva, eficiente y oportuna y podamos hacer acciones planificadas para poder intervenir de manera integral en los territorios, no de manera desarticulada, que es algo que nos han reclamado todas las víctimas y que es, digamos, una deuda que tenemos como instituciones y que este gobierno pues cumple con esta deber y lleva al Congreso esta discusión. Especialmente la articulación entre el Sistema Integral de Atención y Reparación Integral a Víctimas, SNARIC, y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Generar una ruta de inclusión para las víctimas acreditadas en la JEP y reconocidas por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para ingresar al RUT.
Actualizar la conformación del ESNARID y de las diferentes instancias de articulación con las instituciones de paz. La idea es que en el ESNARID entren en un proceso de articulación todas las entidades que puedan garantizar realmente una, digamos, no solamente recursos, sino que pueda estar Planeación Nacional, que pueda estar Hacienda, que pueda estar quienes dirigen la implementación del acuerdo de paz, y que también puedan estar representantes de las mesas de víctimas, representantes de las mesas de concertación étnicas, que puedan estar acá representantes también de los territorios para poder debatir y para poder responder a las necesidades efectivas de las víctimas, que es algo que las víctimas del conflicto armado han exigido y han pedido. También tenemos algo que surgió de todo este proceso de consulta, de participación, fue el fortalecimiento del ESNARID, en que debe construir una estrategia de intervención integral territorial. Las instituciones no pueden seguir interviniendo de manera desarticulada, porque así no va a ser efectivos los recursos para ayudar, digamos, a que el gasto sea eficiente y de verdad ayudar a superar la situación de vulnerabilidad de miles de víctimas. Esto permitirá articular la oferta pública de políticas nacionales, departamentales, distritales y municipales en materia de ayuda humanitaria, asistencia, reparación integral a las víctimas. Que deberá también crear una oferta institucional específica para garantizar también la estrategia de soluciones duraderas, es decir, pasar de políticas asistenciales a políticas que contribuyan a superar la pobreza en la población víctima del conflicto armado, con énfasis en programas de generación de ingresos, educación, vivienda, acceso a tierra, salud integral, inclusión social y alimentación. Establecer una estrategia de intervención territorial de soluciones duraderas que será liderada por Prosperidad Social, que promueve, entre otros, la legalización de barrios, el acceso a agua potable, ¿sí? Creemos que son más de 20 millones de víctimas las que están digamos, no están registradas, que están en barrios, digamos, de invasión, de comunidades que no van a regresar a sus territorios y que han llegado históricamente por diferentes situaciones del conflicto armado y que el país debe mirar a esa realidad. A nosotros nos votaron este cambio para poder debatir estos asuntos que son los asuntos públicos que el país tiene que resolver y que la gobernanza tiene que resolver. De eso se trata los debates del cambio. En soluciones duraderas del retorno incorporamos el enfoque para lograr la materialización de derechos de las víctimas en la atención del desplazamiento forzado, pero también en una respuesta coordinada y articulada interinstitucionalmente, a través de estrategias y acciones destinadas para superar de manera definitiva la vulnerabilidad ocasionada del conflicto. Muchas de las poblaciones en situación de ruta de retorno no tienen condiciones para retornar y requieren el restablecimiento de sus derechos en el lugar de acogida. Y eso implica que las entidades territoriales asuman también, digamos, responsabilidades decisivas para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. Nosotros tenemos en Colombia campamentos humanitarios que en otros países revisamos como refugiados, pero los tenemos acá. Cuando yo escucho Palestina y veo los campos de refugiados, yo vengo del Alto Andágueda, ¿sí?, que tienen que esperar a que pasen los combates para salir, que tienen que pasar mirando los caminos minados para que los niños no puedan ser afectados, que se quedan días las comunidades mientras pasa los grupos armados y combaten aguantando hambre en confinamiento. Necesitamos mirar esa realidad, necesitamos ayudar a resolver la situación que tienen esas comunidades y las demás, digamos, de 9 millones de víctimas que tenemos aquí en extrema pobreza y sin procesos de acceso a derechos sin resolver. También nos hemos propuesto acá en este articulado fortalecer el acompañamiento a los hogares que deciden retornarse o reubicarse bajo este liderazgo donde
Nuestro sector, nuestro liderazgo, la unidad de víctimas está adscrita al sector de inclusión social y reconciliación que lidera el DPS. Por tanto, bajo el liderazgo de prosperidad social, buscamos fortalecer el acompañamiento a los hogares que deciden retornarse con recursos de la entidad y para ayudar a superar también la pobreza. En materia de restitución de tierras, hemos trabajado con la ministra de Agricultura, con el director de la Unidad de Restitución de Tierra y sus equipos, recogiendo no solamente lo que las víctimas aquí históricamente han dicho, sino también haciendo todo un proceso de diálogo con las víctimas que ha logrado este articulado que estamos presentando. Ajustar el procedimiento de restitución de tierras con el fin de acelerar el trámite administrativo para contar con la compensación o restitución misma del bien. Otorgar funciones a la Unidad para la Gestión y Restitución de Tierras para agilizar la restitución de tierras como un mecanismo efectivo, real, a los derechos de las víctimas y no que se queden esperando ahí años. Ampliar la posibilidad de la compensación a las víctimas cuando no sea posible la restitución de los bienes despojados. Contar con un mecanismo de seguimiento y monitoreo a las órdenes de restitución de tierras de todas las entidades de gobierno que estamos obligadas a cumplir y avanzar con los derechos de las víctimas. En materia de memoria, con la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica y con la participación de las víctimas, está el articulado en materia de ampliar las competencias del Centro Nacional de Memoria Histórica para realizar las acciones y procesos de reconstrucción de memoria histórica y de esclarecimiento de verdad, precisando el alcance y contenido de las mismas, así como el programa de territorialización para su implementación. Asimismo, analizar y complementar y difundir el legado y los hallazgos de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Crear el mapa de reconocimiento y memoria de las víctimas individuales y colectivas que hayan sufrido graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con ocasión al conflicto armado y que no estén dentro del universo de víctimas objeto del registro único de víctimas. Son muchos los registros, no solamente es el RUT, que requerimos no solo sistematizar, cruzar, sino dar cuenta de la magnitud del registro oficial de las víctimas del conflicto armado, que todos sabemos supera más de 9 millones de víctimas. En materia de reparación colectiva, definir el alcance de la reparación colectiva para asegurar una ejecución coordinada de las medidas en un plazo razonable, con un sistema de seguimiento y monitoreo en su implementación. Permitir que la implementación de medidas de reparación pueda estar a cargo de los mismos sujetos de reparación colectiva. Asegurar la transparencia del acceso a la información relacionada con los programas integrales de reparación colectiva, promover la complementariedad y coherencia entre el programa de reparación colectiva y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en materia de articulación de los TOARS con los planes de reparación colectiva, que es algo que ayuda a no solo articular, sino efectivamente a que las entidades de gobierno se articulen para llegar de manera integral para atender a las víctimas, y no que pueda llegar uno porque las víctimas esperan que el gobierno atienda de manera integral. Priorizar las medidas y acciones contempladas en los planes de reparación colectiva y los planes de retornos y reubicaciones en el marco de los planes de reforma rural integral y los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. Garantizar que las víctimas tendrán acceso prioritario, especial y diferenciado a todos los programas que ejecute el Gobierno Nacional en el desarrollo de la reforma rural integral. Y en materia del Fondo de Reparación a Víctimas, que se otorgue facultades de policía administrativa al Fondo de la Reparación de las Víctimas para el cumplimiento de las decisiones judiciales proferidas en procesos de justicia y paz relacionadas con la administración de bienes cautelados con fines de reparación o que cuenten con la medida de extinción del derecho de dominio. Eso nos facilitaría la recuperación efectiva de los bienes
de las víctimas para lograr su monetización. En este momento la unidad de víctimas lidera la recuperación de los bienes. Nos toca hacerlo con fuerza pública porque encontramos un detrimento en esto, digamos, en cómo se han manejado estos bienes y requerimos recuperarlos. Estamos trabajando para ello, para lograr la monetización y lograr la efectiva indemnización de las víctimas de Justicia y Paz que tienen numerosas sentencias, pero que estos bienes pues no se han podido monetizar y que los requerimos monetizar. ¿Por qué no se han monetizado? Porque los jueces requieren dictar extinción de dominio y requerimos poderlos monetizar rápidamente y no que se queden esperando históricamente pues una justicia que no les llega. Estamos dispuestos a debatir, a proponer y a avanzar para lograr que las víctimas accedan a sus derechos. Y también proponemos que se permita entonces la enajenación temprana de sus bienes para que puedan venderse y evitar el deterioro o la pérdida de vocación reparadora de los mismos y de verdad efectivamente puedan ser monetizados para poder agilizar la indemnización a la que tienen derechos las víctimas del conflicto armado. Yo les quiero decir, hemos hecho un esfuerzo por hacer la mejor reforma posible sobre los puntos que históricamente se han debatido y que aportan, ¿sí? Nosotros como gobierno nacional sí podemos decir, ¿cierto?, que hicimos un proceso de participación real y efectivo, que además pensamos en los asuntos estructurales que la política requiere, no solamente mejorar y debatir. Escuchamos a una cantidad de actores partiendo de que esos actores llevan años estudiando su realidad, ¿sí?, y que traen propuestas. Y hemos hecho un tejido de propuestas que también lo hemos debatido con las entidades. Y que producto de ese proceso de participación, de articulación, le entregamos y vamos a radicar como gobierno nacional esta propuesta con el acompañamiento de quienes hicieron parte de este proceso y debatiremos en democracia y defenderemos en democracia la no regresividad de los derechos de las víctimas y que los debates de los derechos de las víctimas se centren, ¿cierto?, sobre los puntos que requiere la política de víctimas y de paz para ser mejoradas. Ese es nuestro propósito. Por eso nos hemos tomado de manera muy seria y responsable este proceso. Entonces quiero agradecer, también decirles que así como comenzamos en el mes de junio, ¿cierto?, con el ministro de Justicia anunciando, ¿cierto?, la actualización de la ley de víctimas, haciendo un proceso de participación, también nos corresponde hacer un proceso de devolución a las organizaciones y a los liderazgos. Y nos toca hacer un proceso también conjunto de debate y de pedagogía de estas propuestas, porque vienen desde el más, digamos, profundo sentido, digamos, de la participación de las víctimas. A este gobierno le corresponde, digamos, asegurar que estas reformas tengan la centralidad de las víctimas. Y así, digamos, trabajaremos para que esto se pueda dar y esa es nuestra contribución al cambio y a las transformaciones de las instituciones y de nuestra sociedad y al reconocimiento de nuestra realidad, que eso es más de 9 millones de víctimas. Muchísimas gracias. Unidad para las víctimas.